Porque hay mujeres que quieren fotografiar sus partos. ¿Sabes que tener fotos del parto es también conservar un recuerdo de tu transición a madre? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Victoria Peñafiel y Mireia Navarro, fotógrafas de Barcelona, sobre la captura de la belleza del parto. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, bienvenidos al podcast Tu Mejor Parto. Soy Paula, tu anfitriona, y hoy, antes de entrar en materia, quiero dar las gracias a Lilidoo por patrocinar este episodio. La verdad es que yo estoy a punto de dejar atrás los pañales con mis peques, pero qué importante es encontrar una marca que ofrezca productos delicados con la piel sensible del bebé y que a su vez sean eficaces. Por suerte, Lilidoo lo pone todo más fácil, centrándose en lo esencial y prescindiendo conscientemente del uso de ciertos componentes. Para mí, lo mejor es que la gestión de la compra por internet es muy práctica, su caja de pañales se puede personalizar totalmente con los productos que necesitas y la recibes en casa en el intervalo de entrega que hayas elegido. Los pañales son suaves y finitos, pero absorbentes. Sus diseños son chulísimos, especialmente ahora que viene el verano y el pañal está a la vista. Son respetuosos con la piel del bebé y neutralizan los malos olores. Si los quieres probar, Lilidoo te ofrece la posibilidad de comprar una caja de pañales sin compromiso y con opción de personalizarla según las necesidades de tu bebé. Y si eso fuera poco, yo te regalo un código de descuento del 10% en las 3 primeras cajas de pañales. Y es válido hasta el 31 de octubre de 2024. Liliparto 10. Disfrútalo. Bienvenidas al episodio número 60 del podcast Tu Mejor Parto. Antes de lanzarnos al episodio, os pido 30 segundos de vuestro tiempo para hacerme una reseña en Spotify, en Apple Podcasts, en Podimo, donde me escuchéis. La verdad es que me ayuda muchísimo para que me encuentren más futuras mamás, más futuros papás. Y también aprovecho para invitaros a una masterclass de hipnoparto gratuita que daré este viernes 7 de junio a las 8, hora de Madrid, Barcelona. Y te puedes inscribir en mi web mybabymybirth.com/hipnoparto-masterclass-gratis. Bueno, ahora sí, bienvenidas y bueno, sobre todo bienvenidas Victoria y Mireia. Hola. Pues nada, hoy tenemos a Victoria y a Mireia. Ellas son fotógrafas en Barcelona, se dedican a la fotografía familiar y en concreto vamos a hablar de la fotografía de partos y nacimientos. También hacen fotografías de familias, bebés, de embarazo y otros momentos especiales. Y también son fundadoras de Dits Petits, que es un proyecto donde capturan a bebés prematuros, que me parece un proyecto muy, muy chulo. Bueno, pues hoy hablaremos de fotografía en el parto y estoy segura que muchas de nuestras oyentas se van a preguntar ¿por qué queremos fotografiar un parto? ¿No? Porque a veces, no sé, tenemos una imagen en la cabeza de lo que puede ser, pero explicarnos un poco cuál es la razón principal por qué las mujeres quieren capturar este momento. Qué gran pregunta. Mireia, te la dejo. Bueno, pues razones muchas, ¿no? Porque, vamos, el parto es un momento crucial, ¿no? Cualquiera de las que hayamos pasado por esa experiencia lo sabemos, ¿no? Es un momento vital, súper importante, súper intenso, ¿no? Y echando la vista atrás, yo creo que a quién no le gustaría tener imágenes de cuando nació, ¿no? O sea, ya pensando en el futuro, ¿no? En ese niño o niña que va a nacer, ¿no? Es un momento vital tan importante y nos pasamos toda la vida haciendo fotos de momentos importantes, ¿no? Que la boda, la comunión, los cumpleaños y un momento como el parto, pues muchas veces pues no, ni se nos ocurría porque tenemos asociado al parto todas esas ideas, ¿no? De que es algo pues escabroso, feo, algo que hay que pasar rápido, ¿no? Eso que siempre te desean, que sea una horita corta, ¿no? Algo como un trámite que tiene que pasar y ya está. Sí. Pero que no, como que no está permitido, no nos permitimos pensar en ello como algo disfrutable, algo que quieras recordar, algo que quieras tener plasmado.
Y sin embargo, sabemos por experiencia propia también, ¿no? Pues que hay muchas ventajas, ¿no? De tener fotografiado ese momento, que es muy impactante, es un momento, bueno, pues eso, muy chulo de poder ver a posteriori. Te pierdes muchas cosas ese día, estás tú en tu mundo, ¿no? También, y poder verlo desde otra perspectiva, ¿no? Que te ofrece otra persona, poderlo ver desde su mirada y poder revivirlo y revisarlo, pues yo creo que es un lujo. Y que ¿por qué no, no? O sea, me parece que es algo muy a tener en cuenta, sí. Sí. Totalmente. O sea, creo que a veces pensamos en el momento del parto, en el momento en que nace el bebé, ¿no? Y ya está. Pero hay un montón de, horas, seguramente muchas mujeres, donde pasan muchas cosas, estás en diferentes lugares, ¿no? Diferentes posiciones, diferentes apoyos, y qué bonito después recordarlo, porque la verdad es que una misma, ¿no? A veces no te acuerdas de todo y dices, ostras, es una buena manera de recordar, ¿no? La transición de todo el parto, de cómo se desarrolló. Y lo que has dicho tú, ¿no? Desde otra mirada también, que tú estás ahí en tu mundo, pero desde un punto de vista diferente, alguien que está ahí acompañándote también. Yo si me dejáis, también añadiría que es un momento que siempre ha estado como relegado a una esfera muy íntima, muy privada, ¿no? Y eso, porque por naturaleza es algo muy íntimo y muy privado, pero eso al mismo tiempo ha hecho que esté muy invisibilizado, que se hable poco del parto, que se vean pocos partos, que las mujeres tengamos pocas referencias. Y yo creo que está muy bien que se fotografíen, porque significa que se van a ver. A lo mejor no salen de la esfera de tu familia, pero significa que va a haber al menos un circulito pequeño de personas que lo va a ir viendo, y vamos a empezar a normalizar y hablar de todo tipo de partos. Yo creo que eso es súper necesario, sacarlo de esa oscuridad, ¿no? Qué importante, porque creo que también antes, ¿no? No sé, hace 200 años seguramente, 300 o más, tú verías partos, ¿no? Ya sería porque en tu pueblo, no sé, tu prima tiene un parto, a lo mejor tienes que llevarle agua, o no sé, habría un poco más de esa comunidad, pero hoy en día no lo vemos, ¿no? Los partos pasan en el hospital y tampoco la gente te cuenta mucho, ¿no? A veces ha ido bien, ha ido mal, pero no acabas de entender, vale, qué pasa en un parto, ¿no? Cómo lo transitas, cómo evoluciona, y lo que dices tú, pues a lo mejor aunque sea simplemente alguien muy cercano, si te enseña alguna fotografía, pues ya te puedes hacer una idea un poco, ¿no? de cómo puede ir la cosa. Qué guay. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Sois fotógrafas de familias? Explicarme cómo llegaste a fotografiar el primer parto, porque además algo que a lo mejor ahora se hace un poco más, dentro de que es un poco niche, pero hace, no sé cuándo empezasteis, pues igual un poco menos, ¿no? Sí, yo en mi caso fue la primera vez que fotografié un parto, creo que fue el parto de una buena amiga, muy buena amiga, que iba a tener el tercer hijo. Y ella tenía muy claro en ese momento que quería probar un tipo diferente de parto, que quería intentar tener un parto natural y demás. Y bueno, había muy buena conexión entre nosotras y no sé cómo se nos ocurrió, la verdad. Fuimos a pedir permisos al hospital, nos dijeron que sí. Y fue muy potente y muy bestia. Lo recuerdo como un antes y un después. Yo tampoco había estado en ningún otro parto más allá de los míos, y en ese momento yo no había tenido todavía un parto natural tampoco, es decir, un parto sin anestesia o menos intervenido. Y fue súper potente vivirlo desde fuera. Esa fue mi primera experiencia. Y entonces dije, wow, esto realmente hay que retratarlo, hay que verlo, hay que vivirlo, ¿no? ¿Y eso cuándo fue? Creo que debe hace como 14 o 15. Wow, ¿Y tú, Mireia? Pues yo en mi caso creo que el primero era como hace 11 o 12 años, 10 años o 11, va a punto de cumplir, y en mi caso fue una clienta con la que tenía pues mucha confianza, que le había hecho ya varias sesiones de fotos y tal, y fue ella también que me planteó pues que lo estaba dando vueltas y que era un momento que le gustaría poder tener fotografías. También era un parto, en este caso era un hospital, pero también era un parto que en principio iba a ser pues un parto natural, sin anestesia, que lo quería vivir también lo mismo. Yo creo que es lo mismo, es parte un poco de la necesidad de querer vivirlo desde otra manera, ¿no? Y lo mismo, tenía mucha confianza con la ginecóloga con la que lo iba a hacer, que estaba de acuerdo en todo, y entonces también nos lo facilitó mucho. Y lo mismo, para mí también fue un boom, ¿no? Porque yo nunca había visto un parto que no fueran los míos, igual.
Y un parto como ese, pues tampoco lo había visto nunca, ¿no? Yo me acuerdo que fue un antes y un después. Cuando vi aquello me quedé ahí, además coincidió que me quedé en un sitio, pues ahí, primera fila, por decirlo de alguna manera, y fue un parto muy, muy rápido y muy, muy, muy brutal, ¿no? Y entonces yo me quedé ahí alucinada. Y es aquello que dice Victoria, digo, esto hay que verlo, esto hay que enseñarlo y esto quiero repetirlo, ya te quedas enganchada un poco ahí, sí, sí. Qué guay, que me imagino que sales llena de oxitocina, ¿no? A tope. De estar ahí tan cerquita. Sí, Qué sí. guay. Y entonces, explicarnos también, porque yo me acuerdo cuando era más pequeña, mi primo, ¿no? Tuvo a su primer bebé, o sea, así gente cercana, y me contaba que había hecho un montón de fotos, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero para qué va a hacer fotos? O sea, en plan, no sé, eso que lo que decíamos antes, ¿no? No sé qué te imaginas del parto y piensas, ¿pero por qué fotos de este momento, no? Más allá de una vez ya el bebé ha nacido y la foto típica con la mamá. Pero para que la gente vaya entendiendo, entonces, ¿de qué sacáis fotos? O sea, explicarme un poquito, pues, un parto que vayas a fotografiar. ¿Qué haces? Tú llegas allí y ¿de qué sacas fotos? Al final estamos contando una historia. Es que, claro, es lo que tú dices, la gente piensa fotos de parto igual a algo como muy gore o muy explícito, ¿no? Una vagina de la cual sale una cabeza, eso es lo primero que la gente piensa y a lo mejor hasta Sí. visualizan sangre, ¿no? Fluidos, yo qué sé. Pero realmente lo que cuentas fotográficamente es una transición, es un punto de inflexión vital. Por lo tanto, estás viendo a una mujer que entra por la puerta, una mujer adulta, en un determinado momento vital y cuando, digamos, sale por esa puerta va con otra persona en brazos, ¿no? Y yo creo que, no sé, hay muchísimos matices que se pueden enseñar ahí. También creo que tiene que ver sobre todo con el hecho de entender el parto como un proceso. No es solamente, no sé, arrancar una muela, ¿no? No es un mero acto, es un proceso en el que ocurren cosas, en el que hay momentos, digamos, de tensión, puede ser, a lo mejor también hay miedo o incertidumbre, pero también hay esperanza, hay muchas ganas, hay mucha ilusión, hay muchas emociones en la sala. Es decir, es un tipo de fotografía que te tienes que quitar de la cabeza la idea de foto posada, de ponte aquí y sal con buena cara, estamos retratando algo completamente documental y vivencial, o sea, es qué está pasando en ese momento, ¿no? Buscamos, yo qué sé, las miradas entre la pareja, si es que hay una pareja, que normalmente sí, ¿no? Pues es esa complicidad, ese vínculo, también cómo es la relación que hay entre las personas que hay en la sala de partos, con los profesionales que están, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas capas que se pueden retratar más allá de ese momento explícito. No sé, Mireia, cómo lo ve. Sí, igual, es que lo que tú dices es toda una historia, es la historia del día que te convertiste en madre, ¿no? Que nació tu hijo y ahí hay muchos, como dicen, muchas emociones, ¿no? Es un carrusel de emociones porque poco rato pueden haber muchas situaciones diferentes. Hay muchas personas también normalmente, sí. Entonces puede haber distintas personas acompañando a esa mujer, entonces en muchas horas también a veces. Entonces evidentemente el expulsivo como tal es un momentito dentro de todo lo que es esa historia, ¿no? Y en el justo después, el posparto inmediato también es muy potente. Todos esos primeros momentos, ¿no? Todas esas cosas que pasan en esos momentos. Entonces, sí, claro. Sí, hay mucha historia que contar mucho más allá de lo que es el expulsivo. De hecho, es que a veces no estamos en el expulsivo. Algunas veces nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido, o en algún otro momento hemos tenido que salir, volver a entrar por circunstancias médicas, lo que sea. Y a veces, ¿no? Cuando contactaban los padres con nosotros, pues a veces tienen esas inquietudes de, ¿no? ¿Qué pasará si no vas a estar ahí? Bueno, pues yo saldré el momento que tenga que salir, luego voy a volver a entrar, pero lo que intentamos transmitir es eso, que eso es un momento entre los muchos que van a ver en esa experiencia de parto que se va a vivir allí. Y verdaderamente cuando claro. Lo ves todo luego en conjunto te das cuenta. Sí, y eso, bueno, un poco lo que habéis dicho, pero lo de las miradas también y lo de, bueno, pues esas conexiones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, sí que tuve para mi segundo parto, tuve una fotógrafa y, jolín, es muy guay tirar atrás, mirar momentos que dices, esto no me acuerdo o esto lo ves desde otro punto de vista, pero para mí una de las fotos más bonitas es ver a mi marido, ¿no? Sus caras, sus emociones, estando conmigo. Yo en ese momento no lo veía, o sea, yo sabía que estaba ahí, lo notaba, pero en ningún momento me fijé en qué cara ponía o tal. Y después ves las fotos y dices, bueno, cómo lo vivió, ¿no? También, qué intenso para él.
y para mí eso es muy guay, más allá de también, evidentemente, las fotos de mi bebé, mías, todo ello, ¿no? Pero porque es una parte que yo no la vi en ese momento y es guay verla desde otro punto de vista. Entonces, habéis hablado de algunos partos que habéis atendido, ¿no? El primero, que fueron fisiológicos, o al menos así lo planeaban, pero hacéis fotografías también de todo tipo de parto, en hospital, de cesáreas. Explicarme un poquito, bueno, eso, si habéis tenido este tipo de partos, si también se puede fotografiar, también una historia bonita que contar. Yo creo que sí, ¿no? Yo no sé, Mireia, ¿qué opinará? Yo creo que sí, sin problema. Hemos estado en cesáreas, la mayoría de cesáreas programadas, ¿no? Digamos que no es que fueran electivas, pero venían por indicación médica. También, de hecho, hemos tenido alguna cesárea de urgencia, que en ese momento sí que no te dejan entrar normalmente, es urgente, pero entras inmediatamente a posteriori. Y claro que sí, o sea, la historia es la historia, ¿qué más da si nace de una forma o de otra, ¿no? Es lo que decíamos antes, que hay mucho que contar, ocurra lo que ocurra. Y bueno, no todos los partos son maravillosos, preciosos, bonitos, como decía antes, hay momentos de todo. A veces hay momentos pues de tensión o incluso de miedo que dices, ostras, no sé muy bien cómo está la situación, si realmente estamos todos bien, si no. Pero ocurra lo que ocurra, incluso cuando hay, digamos, pues pequeños baches en el camino, pequeños o grandes baches en el camino, yo creo que está bien tener esas fotos para luego, incluso si hay que hacer algún tipo de duelo o de proceso, claro, de entender por qué te ha pasado lo que te ha pasado, qué es lo que ha ocurrido exactamente. Esas imágenes te ayudan a hacer todo ese tránsito también emocional y mental, ¿no? Y poder, no sé, verlo desde otra óptica realmente te da otra información que tú cuando estás pariendo en primera persona no tienes muchas veces. Totalmente. No sé, no, y lo que has dicho, yo creo que es importante lo que has dicho de, no, a veces es una cesárea de urgencia y tú no puedes entrar, pero haces unas fotos después, también te puede ayudar a tener ese recuerdo, ¿no? Decir, bueno, pues no es el camino que yo planeaba, pero tener ese recuerdo igual lo hace más bonito, te hace, sí, entender un poco el curso que trajo, ¿no? Que es, bueno, pues otra perspectiva. Sí, aparte yo creo que, bueno, que tanto Victoria como yo tenemos claro que la fotografía no es algo que te acompaña solo en los momentos bonitos, por decirlo de alguna manera, o como para transmitir lo que todos conocemos como la belleza tradicional o el momento, ¿no? Porque precisamente por eso hacíamos dits petits, por eso estábamos haciendo cosas así, porque sabemos que incluso en los momentos más duros, incluso es cuando puede ser más útil la fotografía, cuando más te puede acompañar, ¿no? Y cuando más te puede servir. Y además de cara a la sociedad, pues eso también queremos dar visibilidad, pues que no todos los partos son iguales y que todos merecen ser vistos, todos merecen ser celebrados y que, ¿por qué no? Una cesárea, pues evidentemente también la vamos a celebrar igual, la vamos a fotografiar igual y la podemos vivir desde una perspectiva, ¿no? Con una visión que te ayude a integrarlo en tu experiencia y a vivirlo lo mejor posible. Sí. Claro. Y entonces, bueno, habéis dicho en el hospital, supongo que habrá veces que no, durante COVID nos dejaron entrar, pero ahora en general, depende del hospital, pero en general sí que dejan entrar a fotógrafas, o sea, un acompañante y una fotógrafa, depende, ¿no? Es una pequeña lucha diaria. Depende del centro. Cada centro tiene su política. Sí. Tienen sus políticas, van pasando fases, ahora sí, ahora no. Igual que hay fases también en determinados hospitales que ahora el expulsivo sí puede ser dentro del agua, ahora no, ahora otra vez sí. El tema del acompañamiento, claro, es un tema sensible porque entiendo que de algún modo también en un entorno médico a veces tanta gente sobra o molesta o los profesionales se sienten agobiados o mirados o juzgados, no sé, entiendo que pueda molestar a veces, aunque creemos que nuestro papel como fotógrafas por lo menos siempre lo decimos con mi idea, es ser la mosca en la pared. Ni nos ven ni nos notan o ese debería ser nuestro papel, ¿no? Y en todo caso estamos ahí como apoyo emocional en todo caso para la persona que está pariendo, pero no más. A veces la negativa o el problema viene también del desconocimiento, porque claro, si nunca lo han hecho en el centro, pues tienen sus dudas, sus incertidumbres que son totalmente lógicas, pero luego si ya han trabajado alguna vez con nosotras y ya han vivido la experiencia, pues a veces es mucho más fácil porque ya no tienen todas esas reticencias, ¿no? Porque ya ven cómo trabajamos y ven que lo prioritario es que todo el mundo allí esté cómodo y que no vamos a interferir de ninguna manera, entonces ya es más fácil, pero las primeras veces, claro, es mucho más difícil.
Claro, sí, sí, entiendo que si no lo has visto realmente, ¿no? Y a mí me pasó un poco en mi segundo parto, que tuve una fotógrafa, sobre todo mi marido, era como, habríamos hecho un parto en casa, ¿no? Con nuestro primer bebé, teníamos todo controlado, ahora quieres poner una fotógrafa, ¿no? Una otra persona, y teníamos como muchas preguntas para ella, ¿no? Pero ese era una de las preocupaciones para él, ¿no? Es decir, bueno, no interferirá en mi rol, ¿no? En plan, yo soy tu acompañante, está aquí, porque en ese caso ella también era doula, pero podía actuar como doula o no, o solo fotógrafa. Yo en mi caso solo pues la contraté para la fotografía, pero esa era su preocupación, ¿no? Que no nos invadiera un poco la privacidad y la verdad es que no. Después del parto lo hablamos y tal, y para nada, porque lo que dices tú, que en muchos casos estaba como, aparte que no estás haciendo fotos todo el rato, ¿no? Que vas escogiendo momentos y después te echas para atrás, incluso cuando estaba allí, incluso con flash en algún momento, porque ¿no? Muchos partos pasan de noche y no hay mucha luz. Yo no notaba, yo estaba ahí en mi mundo, ¿no? Y no notaba a alguien allí. Pero esa es una preocupación que cuando os contactan, es algo que os comentan las mamás, las parejas. Sí, muchas veces sí. O sea, claro, es lo que decíamos, cuando nunca has vivido la experiencia, pues te asaltan muchas dudas, ¿no? Y como siempre, bueno, todo el mundo está muy preocupado de no querer añadir más gente de la necesaria, ¿no? Por lo que decimos, es un momento muy íntimo, muy vulnerable y claro que te lo planteas, ¿no? Pero lo que tú dices es que luego cuando hablamos con ellos, en general, siempre lo que dicen es un comentario de ese tipo de, pues yo no me di cuenta ni de cuando llegaste y son sitios muy pequeños donde es muy obvio que llegas, ¿no? Pero claro, entre que tú estás en tu mundo y tú quieres ser lo más discreta posible y no molestas. Además, ya lo que decíamos, también hemos vivido esta experiencia nosotras también en nuestras propias carnes, ¿no? Sabemos, nos ponemos en su sitio y sabemos lo que necesitan, ¿no? O cómo lo están viviendo. Entonces, claro, nosotras no estamos ahí muy conscientes de nuestra posición y de no querer interferir ni molestar a nadie. Es verdad, tenemos reticencias generales de todo el mundo, personal médico, parejas. Las parejas, sobre todo si son hombres, hay una parte también de invasión de la intimidad que les preocupa mucho en el sentido de yo creo, es mi interpretación, de qué rol tienen ellos, de en plan, se me va a ver lo que estoy haciendo o no haciendo en ese momento, y eso les preocupa. Porque no sé, se sienten inseguros o para ellos también el parto, hablo de hombres, suele ser un momento en el que no pueden actuar, o sea, en general digamos que a nivel social o educacional, ¿no? Se nos ha dicho que el hombre actúa y tiene que ejecutar cosas, acciones, ¿no? Llevar el mando de alguna manera, y eso va bastante grabado a fuego al final en el subconsciente, y un parto es otra situación para ellos, es como, no, tengo que estar como en segundo plano acompañando pero sin hacer nada. Sí. Y eso, sobre todo para padres primerizos, yo creo que les agobia. Entonces, tener a alguien que además está haciendo fotos de esa situación en la que te sientes vulnerable, ¿no? Mireia, yo creo que nos hemos encontrado varias veces con esta situación. Es mi interpretación, que a lo mejor me equivoco, luego hay de todo. Sí, pero, sí, totalmente es así. Pero sí, de hecho, a veces nos han tirado atrás partos las parejas, porque no querían. Sí. Sí. Sí, porque pensamos que ahí la vulnerable es la mujer, ¿no? Pensamos es la que está expuesta literalmente, ¿no? En todos los sentidos, pero no, la situación de las parejas masculinas también es así, también lo viven desde su vulnerabilidad y su miedo a estar expuesto. Sí. Claro, sí, lo puedo entender, ¿no? Porque al final es lo desconocido, ¿no? Cuando no sabes exactamente lo que va a pasar y hay una persona haciéndote fotos y claro, tú piensas en fotografías y te imaginas a una fotógrafa de una boda o algo, pero te imaginas la típica foto ahí que estás riendo, posando, ¿no? Y no es para nada eso, ¿no? Simplemente que estás por ahí y vas haciendo fotos de lo que pasa sin juzgar, sin intervenir. Pero claro, volvemos a las creencias, ¿no? Ya tenemos estas ideas hechas de lo que es la fotografía, etcétera, pues cuesta de cambiarlo, puedo un poco entenderlo y más con lo que has dicho, Victoria, de bueno, que al final el rol masculino de hacer, ¿no? Y en un parto ya tienen que hacer todo este trabajo de no hacer, de simplemente estar ahí y acompañar, ¿no? Muchas veces. Pero yo me recuerdo eso de mi marido al principio era, por ejemplo, pues una parte muy grande de lo que hace, sobre todo en un parto en casa, es
la logística de llenar la piscina, traer agua, dar de beber a las comadronas también, ¿no? O sea, que hay una parte logística de ellos y también la fotógrafa a veces ayudaba con alguna cosita, ¿no? También que también iba a la mar de bien, porque a veces dices, mira, una persona más que puede ayudar cuando se necesita. Pero sí que al principio él tenía como estas dudas de decir, vale, entonces ¿yo qué hago, no? Si ella hace fotos y también ayuda con alguna cosita, es una, no, tú haces lo mismo que hiciste en el primer parto, pero hay una persona más, ¿no? Nada. Entonces, Mireia, he visto que te habías preparado en fotografía, o estás especializada en fotografía terapéutica. Ujú. Y hemos dicho que un parto es un momento vulnerable, ¿no? Pues explícanos cómo aplicas esto en un parto. Mira, es justo cuando antes hemos comentado un poco esto, ya lo ha dicho Victoria, ¿no? Lo que decíamos que el parto es como una experiencia vital, ¿no? En tu vida y las fotografías sabemos que es una herramienta muy potente para transitar experiencias, tanto para Sí. poner énfasis, ¿no? En poner conciencia, ¿no? Por lo que decimos, a veces no eres consciente de todo lo que ha pasado, de cómo lo has vivido, ¿no? En ese momento, tener unas fotografías posteriori te permite revisar esa experiencia, poner conciencia en cómo te sentiste, ¿no? Qué esperabas, a lo mejor qué expectativas tenías y luego cómo lo viviste con las circunstancias que han ocurrido, lo que decíamos que no todo pasa como tú esperas que pase, ¿no? Cómo lo llevaste, cómo lo sobrellevaste y incluso por eso si incluso más allá no ha sido como esperabas, si ha habido pues algo que te ha hecho sentir más decepcionada, más incómoda, pues puedes revisar esto también y puede ayudarte a integrarlo en tu vida, ¿no? En ver en qué sitio te deja, porque la experiencia del parto nos marca, o sea como sea esa experiencia nos va a marcar, de ahí podemos salir pues desde súper empoderadas, ¿no? Y súper realizadas, o podemos salir muy tocadas también, ¿no? Y tenés que lidiar con la decepción, con la culpa incluso, con muchos sentimientos. Y la fotografía terapéutica no es otra cosa que una herramienta pues para lograr mayor bienestar con tu situación, sea la que sea, ¿no? Para abrir una puerta, ¿no? A tu inconsciente, a tu todo mundo interior que tienes ahí dentro, ¿no? Verlo desde otra Sí. perspectiva te puede ayudar también, ¿no? Y te puede ayudar en un proceso de crecimiento, de autoconocimiento personal tuyo y de crecimiento personal posterior, sea como haya sido la experiencia. Yo estoy convencida de que puede salir de ahí un crecimiento personal muy potente y que la fotografía es una herramienta que te va a ayudar de una manera o de otra, seguro que te ayuda. Y básicamente es Qué un poco eso. interesante. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, o sea, a nivel práctico, tú tienes esta formación, pero al final haces alguna charla después con las parejas o algo, o simplemente ellos tienen el recuerdo y la mujer puede repasar las fotos. A día de hoy no hemos empezado a hacer nada así, pero ahora este año justo estábamos comenzando a hacer eso y ahora tengo un proyecto en mano que es precisamente con las parejas que hemos hecho Ah, fotografías dentro de 40 mes 2, ¿no? Victoria y yo, ¿no? Pues a raíz de eso, pues empezar con ellos, ¿no? Con sus fotografías a poder empezar a hacer un poco eso, ¿no? A trabajar en un taller, pues a partir de esas fotografías, pues cómo has vivido tú tu experiencia y eso, a integrarlo en tu vida y a ver qué ha podido surgir, ¿no? A partir de ahí, qué guay. no solo con observando esas fotografías, sino incluso ya creando fotografías tú a partir de esa experiencia para desarrollarlo un poquito más. Y porque con las fotografías no es solo el observarlas, sino también el crearlas, ¿no? El papel activo con la fotografía es muy potente y entonces empezaremos a estirar un poquito del hilo aquí y a ver qué Interesante. sale, pero tengo muchas ganas y seguro que sale algo muy Sí, chulo porque yo creo que sí que hay mucho potencial. qué chulo. Sí, me parece como, sí, súper interesante. Bueno, contarme alguna anécdota. O sea, seguro que habéis vivido experiencias pues chulas, diferentes, pero nos podéis compartir alguna anécdota divertida o un parto que te haya quedado grabado, no sé. O cosa curiosa, mira, del primer parto que hice de esta colega amiga, recuerdo un momento divertido que quedó en foto y por eso lo recuerdo. No sé si había parido ya ella o estaba en pleno, no sé. Yo diría que no había parido todavía y hacíamos el tonto. Y el marido me dijo, oye, vamos a hacer como que me he desmayado y me tumbo en el suelo y se puso así. Y me hizo hacerle una foto. Era como, bueno, o sea, lo explico para explicar que dentro de un parto también hay momentos de humor, de risa, de Claro. distensión. Y en ese caso quedó capturado en foto, ¿no? Y luego, como otra cosa curiosa, sí, siempre explico que había un parto no hace mucho, o a lo mejor hace un año ya, no sé cuánto hará, que estábamos también en plena faena, un parto en casa,
y llamaron a la puerta y era un chico que no sé si era de una inmobiliaria o yo qué sé, buscaba al dueño de la tal porque estamos aquí, porque buscamos un piso en la zona y yo ahora yo abrí la puerta, ahora no es un buen momento y además yo no vivo aquí, ¿sabes? Adiós, pum. Y yo creo que cuando vio la situación ya no insistí, hombre. Ostras, ahora me he acordado, has contado esto, que en mi primer parto llegó una planta que aún la tengo, que está súper grande, hace 5 años, ¿no? Pero recuerdo abrir yo la puerta, aún no estaba de parto activo, ¿no? Pero ya estaba la cosa, y recuerdo abrir la puerta, ¿no? Y eso que solo quieres cerrarla rápidamente, no sé por qué fui yo a abrir la puerta, pero con la planta esta, y bueno, la verdad es que, bueno, tengo un buen recuerdo de la planta porque llegó el día que nació, o el día antes que nació mi primer bebé, ¿no? ¿Y tú, Mireia, nos cuentas alguna anécdota? Precisamente con esto que comentáis, pues lo que tú dices, ¿no? A veces pasan cosas y tú estás allí y eres una mano más y evidentemente ni tú tenías que salir a abrir la planta, ni la comadrona o lo que sea. A mí me ha pasado cosas de esas muchas. Yo hasta he abierto al súper en casa y he guardado la compra en la cocina porque era lo típico, ¿no? Pues que picaron y era pues no, evidentemente ellos el día que se ponen de parto no se acuerdan de que justo ese día tenían la entrega del supermercado y sí, Claro. pues llegó el del súper con todas las cajas de comida por guardar, los congelados todos, y ellos en ese momento ni se enteraron, pero claro, yo abrí el del súper, guardé toda la compra y todas esas cosas, y a veces pasan esas circunstancias y tú estás ahí y eres uno más. Y luego, así como anécdota, que no me había acordado de eso hasta más tarde, y lo estábamos comentando el otro día, ya no me acuerdo por qué, con Victoria, que tampoco ya había sido consciente, no se había explicado ya, porque fue justo en su parto, que yo cuando en el parto de su hijo, yo iba toda de blanco y en aquel momento no me hicieron ponerme nada, ¿no? Porque como va cada hospital va a sus cosas, pues no tuve que ponerme, no me tuve que disfrazar, ¿no? Y cuando cortaron el cordón umbilical, Sí. aquello yo estaba muy encima, ¿vale? Y aquello salpicó. Y entonces pues me manché toda yo de sangre, así en ropa blanca, pues era como muy evidente. Y cuando salí por la Wow. mañana, lo que decíamos antes, sales con el chute de oxitocina, ¿no? Qué guay, qué tal, sales súper happy, era de día, pues había sido por la noche, ya era por la mañana, y digo, va, pues voy a coger, porque normalmente si es por la noche a veces pues cogemos un taxi, lo que sea, pero y no nos ve casi nadie, pero claro, era por la mañana, pues ya había gente por la calle, me cogí mi autobús para irme a mi casa y yo no había pensado nada en eso, yo veía que todo el mundo pues como que me miraba muy raro y me miraban muy así, ¿no? Y no era consciente de por qué, hasta que en un momento dado me di cuenta, ¿no? De cómo iba y bueno, ya estaba ahí en el autobús, ya pues volví a casa y ya está, ¿no? Claro. Pero sí, sí, Está, ¿no? sí, ¿no? ¿De dónde vienes? Y así, Sí. pero nada. Qué bonito, tan normal. Bueno, pues nada, y tú. Sí. Y al final lo viste, qué bueno. Entonces, contarme cada una, ¿qué es lo que más os fascina de estar presentes en un parto? No lo sé, todo. Todo. No lo sé, yo creo que es compartir ese momento tan íntimo, tan potente, que se crea un vínculo también con la persona que está de parto o la pareja que está de parto, se crea un vínculo con todas las personas que están ahí dentro, especialmente en un parto en casa, pero también en partos en hospital. Que yo, no sé, yo personalmente pienso eso, que la cámara te permite entrar, es como tu puerta de entrada o tu llave de entrada a esos momentos de súper intimidad de las personas que de otro modo no verías jamás, ¿no? Y es como una visión privilegiada, es una posición privilegiada que la mayoría de la gente no tiene. La mayoría de la gente no va a estar en un parto ajeno que no sea el propio. Y entonces, no sé, a mí me hace entrar con, o sea, con cero expectativas y con la mente muy, muy abierta de ver lo que te vas a encontrar y además que te abre la mente a lo que esa persona va a acabar siendo durante el parto. No sé si me explico, pero realmente pienso que las mujeres, especialmente en parto natural, sin anestesia, etcétera, surge esa leona o esa cosa más primaria, como lo queramos llamar, sacamos esas fuerzas tan potentes y ver eso es brutal. O sea, ser testigo de ese momento que sacas energía de donde no la hay, es descomunal. Ver realmente la fuerza que tenemos las mujeres, la capacidad que tenemos las mujeres, bueno, sales empoderada, sobre todo. Y me parece espectacular poder estar, vamos, o sea, y compartirlo con el mundo si nos dejan y se puede, claro.
Qué guay, sí. Es que es eso, somos unas privilegiadas. Cuando estás ahí te das cuenta, ¿no? Porque estás ahí y dices, jolín, ¿no? Qué suerte tengo de estar aquí viendo esto. Yo el primero que vi es aquello que dice, todo el mundo debería ver un parto. Todo el mundo debería poder alguna vez en su vida estar y ver en primera persona un parto, porque te trastoca bastante, ¿no? Piensas, no sé, afuera de esa puerta está el mundo, ¿no? Pasando todas las cosas que pasan. Y ahí, ¿no? Tú estás presente al inicio de una vida. Es que es un milagro, verdaderamente, ¿no? Mm, Ves todo lo que esa mujer es capaz de hacer, ves lo increíble que se abra la vida a paso de esa manera y de repente hay una persona más ahí, ¿no? Un nuevo inicio, una nueva esperanza. Es como, no sé, así mentalmente. Por eso todos los que están ahí une tanto, ¿no? Porque es como un momento tan intenso y tan claro. potente que verdaderamente, pues eso es lo que decimos, engancha. Por eso nos engancha. No porque es duro también, ¿eh? Eso Sí, ¿no? también hay que decirlo, ¿eh? Ser fotógrafa de partos es muy Claro, duro. Y yo creo que si seguimos claro. ahí, muchas es por eso, ¿no? Por cómo nos engancha también y lo potente de la experiencia. Claro, sí, sí, pero es eso que imagino que también ves, ¿no? Bueno, que lo que hablábamos antes, que hay momentos, ¿no? Y hay momentos que todo es precioso, hay momentos que dices, ostras, está siendo muy duro, ¿no? Y tú estás allí y tampoco puedes hacer nada más que hacer una foto o simplemente con tu presencia, ¿no? Mandar calma o lo que sea. Em, pero qué bonito, ¿no? Y qué privilegio, claro. Y antes de, bueno, volviendo un poco a lo que decíamos antes, pero antes del día del parto, o sea, ¿cómo te aseguras que creas un poco de vínculo, no solo con la mamá, pero también con el papá o con la pareja? Tenemos una reunión previa siempre. Nosotros queremos conocernos antes, ¿no? Siempre nos conocemos y algunos ya nos conocíamos antes porque a lo mejor eran clientes de una o de la otra, pero siempre nos reunimos todos, ¿no? Pues para poner en la mesa todas esas dudas que hemos comentado, ¿no? Todas esas incertidumbres, todas esas cosas que les rondan por la cabeza, ¿no? Explicarles cómo trabajamos nosotras, todas esas cosas las tratamos ya antes, ¿no? Para que tú el día que llegues ahí y abras la puerta no seas un Mm, extraño que entra, que con el que no tienes ningún tipo de relación y que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Nosotros no queremos ser un punto de preocupación ni de molestia ese día. Entonces, claro. todo esto lo tenemos que tratar antes y comentar con ellos cualquier cosa que pensemos que pueda ser útil para que ese día pues vaya todo lo más rodado posible por nuestra parte. Al final sabemos, ¿no? Que en un parto es importante conocer a las personas, aunque sabemos que muchas veces no conocemos ni el personal sanitario que nos va a atender, pero sí que es verdad que en realidad lo que necesitas es gente conocida, ¿no? Y que si es algo extraño, pues te hace sentir más incómoda, hasta miedo, ¿no? No de forma racional, pero más del inconsciente. Así que tener esta reunión, ¿no? Y confiar en vosotras, en vuestro trabajo, que expliquéis también exactamente lo que va a pasar, ¿no? Para que no haya sorpresas o bueno, para que se vaya más tranquilo a vuestra presencia. Qué guay, pues me parece muy chulo todo, bueno, lo que hacéis. Sí, y que lo que decíais antes, pero qué privilegio, ¿no? Y qué recuerdo más bonito también para los padres. Entonces, para ir terminando, me gusta terminar el episodio haciendo una pregunta, que es que, ¿qué le daríais a las mujeres embarazadas que nos escuchan? Pues yo voy a barrer para casa y diría que si tienen dudas de si hacer fotos, o sea, si tienen claro que no, pues nada, pero si tienen dudas, Mm, que no las tengan, que lo hagan, porque es que no hay forma de repetirlo, no hay vuelta atrás y de verdad que es un documento espectacular tener esas fotos de ese momento tan bestia para ti misma y sobre todo para esa vida que viene, porque le explica muchas cosas de cómo llegó al mundo. Y creo que habiéndolo vivido también como destinataria, digamos, ¿no? De habiendo tenido fotos de mi último parto, es que es un documento brutal que, si me permiten los fotógrafos de bodas, creo que no hay color. Eh, es realmente el momento más importante de tu vida, por encima de todo lo demás, cada wow. parto. Claro, es que aparte es lo que decías, que es como es tan cero posado, ¿no? Que hay muchos otros momentos que aunque quieras hacerlo no posado, bueno, estás un poco ahí, pero es que aquí realmente como estás en tu mundo y es un momento tan íntimo y todo, es que es crudo, ¿no? Es que es un punto de inflexión vital, al final va más allá, ¿no? Del antes y el después, bebé, no bebé, es un punto de inflexión vital. Realmente no solo nace un bebé, nace una madre o sea, se viene toda una transformación de tu vida a 360 grados
que no solo me refiero a no vas a dormir, vas a estar muy cansada, vas a tener un bebé en brazos, no, obviamente hablo de todo lo que conlleva en sí la maternidad, que es esa transformación interior y que te obliga a mirar hacia adentro. Pues ese primer momento en el que todo empieza es el parto, de alguna manera, y yo creo que, no sé, es que no hay que perdérselo. Totalmente, es que es lo que decíamos, es único y es irrepetible. Esto va a pasar, no hay vuelta atrás. Y verdaderamente vale mucho la pena tener fotografías de ese momento y vale mucho la pena buscar a alguien también con quien te puedas sentir cómoda, con que te puedas sentir a gusto y con el que esas fotos luego sean las fotos que tú querías tener de ese momento, ¿no? Porque lo que decimos, no vas a repetir, o sea, a lo mejor en una boda te haces unas fotos posboda incluso, porque a veces se las hacen, ¿no? Cuando no están muy a gusto con las fotos que tuvieron, más cosas, o sea, aquí no hay repetición posible, ni hay ensayo posible. Y lo que tienes ahí es la realidad. Y de hecho es todo, porque son fotos de parto, son fotos de pareja, son fotos de familia, son fotos de tu vida. O sea, son las fotos más reales que vas a tener jamás del momento en el que estás viviendo. Y yo creo que es una experiencia brutal y que vale la pena tenerlo. Y lo que dice Victoria, si tienes dudas, pues se hablan, pero ábrete a experimentarlo, ¿no? Y yo creo que, o sea, nadie se arrepiente, eso sí que lo podemos decir con convicción. Hemos tenido muchas parejas que tenían dudas al principio, nadie se ha arrepentido, todo lo contrario, todo el mundo te dice que qué contentos están de haber tomado esa decisión, de haberse decidido hacerlo, incluso en los partos en los que las cosas no salieron como ellos esperaban, ¿no? Partos que incluso sabemos que han tenido que luego, ¿no? Han dado mucho trabajo, ¿no? de curarse y de vivirlos y de ponerlos en su sitio, y nos han dicho, ¿no? Qué importante fue teneros allí, qué importante fue tener esas fotos después. Entonces yo creo que es eso, que estamos seguras de que estarán contentos de decidirlo. Sí. Sí, y además añado una cosa que yo me acuerdo que aparte mi marido me iba diciendo, sí, pero mira qué fotos te hice en el primer parto, porque realmente me hizo alguna foto y digo, jolín, no sé cómo hiciste esto, o el vídeo de realmente cuando estaba saliendo mi bebé lo hizo, ¿sabes? Cómo en ese momento conectaste, ¿no? los puntos para sacar la cámara y hacer el vídeo. Porque es lo típico que igual lo tienes en mente, pero en ese momento no, te olvidas o lo que sea, ¿no? Y él me continuó diciendo, sí, las fotos son preciosas del segundo, pero yo te hice unas fotos muy buenas y es verdad. Pero lo guay también de tener una fotógrafa creo que es para la pareja de olvidarse de la cámara, ¿no? De a lo mejor sí que puedes hacer alguna. De permitirle vivir el momento a él. Exacto, que realmente, claro. Aparte de que en el primer parto tengo, no sé, poquitas, ¿no? Pero lo tengo, que eso, bueno, lo sabes, me lo cuadro en mi corazón para siempre y lo tengo pues en recuerdo, ¿no? Pero es verdad que es una cosa menos, ¿no? Una cosa menos a tener en mente, tener que hacer, y más lo que decías, si es un parto en casa, que ya hay bastantes cosas logísticas que hacer, ¿no? Igual en el hospital un poco menos, otro beneficio. Pues nada, chicas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras, por explicarnos un poco más, ¿no? Sobre lo que es, que seguro que había resuelto muchas dudas a personas que igual se lo estaban planteando, les da un poco de miedo, a lo mejor a parejas que eso escuchan y piensan, bueno, pues igual me voy a sentir cómodo, ¿no? Con una fotógrafa. Así que mil gracias, y gracias también por el trabajo que hacéis y el proyecto, ¿no? Como está que hemos contado de los bebés prematuros. Gracias a ti. Gracias a ti por darnos la oportunidad. La verdad es que es un tema del que se habla poco todavía y es genial que empiece a haber espacios y que esté más sobre la mesa. Así que gracias. Sí. Muy bien, pues nada. Muchas gracias y nada, muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.